Y comenzamos con vida y estética, Leslie. Vamos a hablar de este primer tema tan pero tan interesante, sobre todo para las mujeres, que es la importancia y el trauma que nos provoca la celulitis. Pero no solamente la celulitis. Es la celulitis y la flacidez. Exacto. En este caso vamos a hablar de una celulitis flácida. Bien. Lo primero que tengo que decir es que la celulitis es una enfermedad, pero es casi una condición del 90% de las mujeres. En el mundo en general. Leslie, ¿los hombres no tienen celulitis en general? Los hombres no tenemos celulitis porque depende muchísimo de la cuestión hormonal. Son las hormonas femeninas las que la producen. Las culpables. Las culpables, por llamarle de alguna forma. Y básicamente es una alteración de la microcirculación linfática. Es una circulación, la microcirculación entre las células. Entre las células grasas. Esto hace que no se oxigenen bien. Las células grasas están divididas por tabiques y estos tabiques, que es por donde corren estos microvasos, empiezan a estar malnutridos, entonces empiezan a acortarse y a traccionar para abajo y es lo que da el poseado o la piel de naranja. ¿Qué hacemos? La pregunta del millón. No, la pregunta del millón... ¿Cómo combatimos esto? Te voy a decir que es multicausal, por lo cual el tratamiento también es múltiple. Bien. Obviamente no es con tomar agua y la alimentación, como dicen... Uno escucha por ahí, ¿qué hiciste? Tomé agua. No. Con tomar agua solamente esto no funciona. Hay que estudiar al paciente. Esto es un tratamiento médico. Lo que el paciente tiene que entender que para poder decir cómo hacer un tratamiento para la celulitis, tiene que ser evaluado por un médico para saber tipo y grado de celulitis. Por eso nosotros siempre hacemos tanto hincapié en la importancia de la consulta médica. Fundamental. Es fundamental, no solamente para este tratamiento, sino para todos los tratamientos. Tiene que haber un diagnóstico. Pero en este momento, digamos, donde la tecnología avanza, el tratamiento de la celulitis flácida, o a veces solo la flacidez, tenemos la ventaja de tener una nueva tecnología que se llama Empton. ¿Empton? El Empton combina dos tecnologías. Una son las ondas de choque. Las ondas de choque es como un martillo neumático que golpea y que aplana el tejido graso. Pero por otro lado tenemos la radiofrecuencia monopolar. Recuerden esta palabra, radiofrecuencia monopolar, que es la que llega más profundamente y con el calor profundo que genera, va a generar una retracción del tejido. Entonces de ahí es que mejora la flacidez. Bien. Y tenemos unas cuantas fotos para mostrar, tanto de piernas como de abdomen. Yo me voy a ir al televisor para mostrarlas y vamos a ver. Vamos a ir viendo, sobre todo para ver los cambios, ¿no? Tan importante esto de poder ver el antes y el después. Y acá se ve clarito. Esto es algo muy común que las pacientes te dicen, tengo las rodillas arrugadas, doctor. Entonces, esto es un tratamiento de Empton, solamente de Empton, porque a veces hay que combinar tratamientos. Muy bien, vamos a la próxima. También, poca flacidez. Cuando menor es la flacidez, menor la intensidad de los tratamientos, menos cantidad de ítems tenemos que poner. Antes y después. Un tratamiento estupendo, extraordinario. Qué cambio. La parte de arriba, sobre todo del cuádriceps, muchísimo. Otros casos. Voy a mostrar muchas rodillas porque esto es un ítem que todos los pacientes, todas las pacientes nos piden. Codos y rodillas. Codos y rodillas, es verdad. Acá también la parte inferior y superior. Mirá también cómo mejora. Muchísimo. Y ¿cuántas sesiones más o menos? ¿O cada cuántos días se hacen? El Empton está diagramado para que sean, en principio, 6 sesiones. Uno hace 6 sesiones y evalúa cómo está el paciente. Bien. Vamos a ver algunas fotos más, acá tenemos, pero vamos a ver otras que creo que tenemos fotos de abdomen. Este abdomen era mi abdomen, o sea, me lo hice yo al tratamiento. Y fíjense ustedes, estaba un poquito excedido de peso también, ¿no? Pero fíjense cómo pendula el abdomen acá y después de 6 sesiones cómo mejoró. Me hacen falta otras 6, o sea, uno evalúa
Sí. cómo respondió el paciente. Respondí muy bien. Fíjese qué interesante este abdomen péndulo y cómo mejoró la tensión del abdomen. Con lo cual, todo tratamiento de flacidez, aunque no tenga celulitis, Claro. es válido hacerse el tratamiento de Empton. Por ejemplo, muy interesante en los tratamientos post-Cultec, en adiposidad localizada. Claro, me llamó la atención cuando vi esta foto porque uno dice, bueno, hablamos de celulitis, entonces es algo que tiene que ver solamente con las mujeres, pero claro, es verdad. No. Los hombres, sobre todo la parte abdominal. Los hombres que tenemos Claro. o adiposidad localizada o flacidez Sí. en abdomen, también está indicado. También se puede usar. Un tratamiento novedoso, moderno y con una tecnología única. Bueno, me encantó, Leslie, me encantó este tema. Vamos a seguir, por supuesto, con otros temas. En el próximo bloque vamos a estar hablando de manchas faciales. Así que no se vayan, que enseguida volvemos con más vida y estética.